Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al capítulo 21 de ¿Cuál es tu historia? Mi nombre es Miguel Rubio y el invitado especial de hoy es Santos Garrido. Invité a Santos porque Santos lleva más de 25 años en experiencia en marketing y ventas y sobre todo en la actualidad es productor de podcast, es también podcaster y es formador en podcasting. Así que te invito a conocer su historia. Bueno, pues yo me considero un hombre de la venta. Tengo más de 20 años de experiencia en departamentos comerciales de diferentes empresas, muchas de ellas multinacionales. Y bueno, esto de alguna forma, el ser vendedor no dejas de ser el mensajero de un mensaje que hace otro, que suele ser marketing. Y después de tantos años en ventas, me di cuenta, decidí, como queramos llamarlo, que yo quería ser el creador de ese mensaje y no tanto el mensajero. Entonces derivé mis pasos hacia el marketing y bueno, fundamentalmente es una persona, un profesional que siempre en lo que he estado he sido bastante apasionado, he intentado trabajar desde el área que haya trabajado con una visión estratégica muy amplia y bueno, me dedico actualmente, soy consultor de podcasting, también soy productor de podcast y formador. Son tres variables, digamos, de este mismo nicho que intento compatibilizar porque creo que son necesarias y esto lo conjunto con una labor de CMO, de director de marketing y comunicación en una startup española. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo empezó este viaje desde tu niñez, desde cuando eras un niño? ¿Cómo fueron esos primeros pasos y cómo se dieron hasta esta actualidad que tú compartes y la persona que te has Mm. transformado hoy día? Pues mira, mi madre me decía que cuando yo era pequeño yo quería ser hablador, ¿vale? Porque, a ver, aparte de que yo estaba hablando, siempre me fijaba en esos oficios, ¿no? De gente que estaba en la radio, que estaba en televisión, que tenía un puesto de trabajo que tenía que hablar, ¿no? Portavoz de algo y tal, ¿no? Tanto mis estudios como mi vida me llevó hacia otro lado y oye, evidentemente llega un momento en que tu cabeza, o sea, hace clic y coges tú realmente las riendas de tu vida y las llevas en la dirección a la que me ha llevado, digamos, a día de hoy, que bueno, me hacen, vamos, estar bastante satisfecho con el camino. Yo era un niño que fundamentalmente me gustaban las letras, la geografía, la historia del arte. eh, no me gustaban nada los números. Qué casualidad, que es algo que hoy día, si quieres trabajar en marketing, tienes que controlar, porque la analítica es fundamental en estas tareas que desarrollamos. Ajá. Y bueno, y fui creciendo, estuve liando por ahí por mi tierra bastantes historias con temas de asociaciones de estudiantes, con temas de partidos políticos y tal, porque yo lo que quería era comunicarme, ¿no? Era comunicarme, ¿no? Vengo de una familia de personas muy trabajadoras, que tengo una hermana, y aparte yo, vamos, somos dos hermanos. Y quizás el hecho de eso, de ser el pequeño, pues me había a mí dejado posiblemente esa sensación de no ser escuchado lo suficiente. Siempre desde pequeño en el colegio intenté ser un líder, ser el cabecilla, ser no el que dirigía, ¿no? Sino o sea, el que proponía, el que tomaba acción, ¿verdad? Y bueno, y fue una niñez bastante que me marcó bastante. Ya en la juventud, como te digo, empecé a participar en temas de asociacionismo y temas de política, lo que hizo que, bueno, que trabajara bastante todo lo que tiene que ver con la dialéctica, con la oratoria, con la elocuencia, ¿verdad? Y, y tuve mis escarceos Ajá. con radio. Recuerdo esto, tenía 18 años como mucho. Recuerdo ir a un casting que hizo los 40 principales en mi ciudad. Yo nací en Elche, que es una ciudad que hay al levante de España. Y oye, ¿y sabes lo que me pasó? Que estaba yo haciendo o sea, ese casting, oye, y me puse nervioso y me puse a tartamudear y me salió horrible porque para mí era aquello, presentar aquellas 2 canciones, tal, darles un poco de contexto. Yo seguía muchísimos presentadores
de la cadena, con lo cual podía incluso hasta falsear la voz y tal. Pero oye, me quedé con una sensación bastante, ¿cómo te diría? Bastante desagradable. Luego ya con el tiempo, quizás porque tengo cierta habilidad para todo lo que tiene que ver con la escritura, hoy se llama copywriting, eh, empecé colaborando también aquí en la ciudad en la que vivo actualmente, en Sevilla. Empecé colaborando con una emisora de radio, haciendo un espacio de carta abierta, o sea, un día a la semana, ¿no? Aquí era estupendo porque, bueno, ahí yo escribía de lo que me daba absolutamente la gana. Un día era de tema, pues no sé, de tema de maltrato a la mujer, otro día era cuando la muerte de Amy Winehouse, o sea, podía ser de cualquier tema que te pudieras imaginar. Normalmente escribía el día anterior, yo era muy flojo para eso. El día anterior escribía los guiones a veces hasta las 3 de la mañana y al mismo tiempo ponía en los auriculares la música de fondo que sonaba mientras yo iba a leer o yo leería al día siguiente esa carta abierta, ¿no? Esa, Aquellos, sí, hubo una relación siempre en el tema como de unir de alguna manera la oratoria con la escritura del contenido que tú transmitías. No lo sé, porque me da la sensación de que cuando hiciste el primer casting, me dio la sensación de que era solamente oratoria, ¿no? sí, Pero esta claro. otra parte es más como escritura, ¿no? Como hacer el tema de los guiones. Esto es una parte Em, mucho más creativa, claro. eso, Claro. eso fueron dos cosas que se te dieron naturalmente. ¿Cómo las compatibilizaste en ese periodo o etapa de tu vida? No, a ver, yo no soy una persona que haya estudiado publicidad, ni que me haya formado o sea, en todo lo que tiene que ver con la voz. Pero creo que tengo algo muy importante que no lo puede nunca compensar una formación, y es la decisión. Y cuando Claro. yo quiero decididamente grabar con calidad de audio, y aparte de que dispongo de las mejores herramientas, intento Ajá. trabajar la voz, intento esto. Yo no tengo los auriculares porque sí, ¿vale? Los tengo primero para que no se escuche el retorno, digamos, de tu voz que entran, pero también los tengo con el piloto puesto para poder escucharme, ¿no? Entonces, intento cada día ir mejorando esa parte. Yo desde pequeño escribía cartas de amor a mis novias. Yo recuerdo, vamos, desde que tenía yo 14 15 años, a todas las novias que he tenido, yo escribirle, vamos, pero que yo lo pienso ahora, unas cosas de 5 6 7 10 páginas. A esas pobres normalmente eran por desamor, ¿no? Porque dice que la necesidad agudiza el ingenio, ¿verdad? Pero siempre es algo que me ha gustado desde muy jovencito Mm, leer, desde muy jovencito intentar practicar por mí mismo. No soy bueno para las matemáticas, no soy bueno para otras artes como la pintura, por ejemplo. Creo que no sería bueno para el teatro porque sería un personaje de mí mismo, porque ya de por sí yo soy muy histrónico, soy muy temperamental y o sea, y desde que me levanto por la mañana estoy en escena, ¿verdad? ajá. Pero el hecho de haber trabajado en radio, con la libertad de hacer tú tu guión, elegir tú tu música de fondo, el tempo, Mm, el tono, ¿verdad? Porque muchas veces no es lo que escribes, ¿no? Sino la forma en la que lo estás, digamos, leyendo, la forma cómo acabas las palabras finalmente, cómo sabes cuándo dejar los espacios, en silencio. Y yo por aquel entonces, que estuve haciendo esta colaboración, eh, estaba recién empezando a formarme en temas de marketing digital. Te estoy hablando de hace 11 12 años. Eh, Había algo que estaba surgiendo, que era el podcast, ¿verdad? mm, Había muy pocas plataformas que tuvieran podcast, tal vez, y de una forma mucho más primigenia, Apple, a través de su plataforma iTunes y por supuesto, iVoox, ¿no? Y fue precisamente por este tema por el que una vez que fui a grabar uno de estos programas, bueno, a grabar, ¿no? Que era en directo, ¿vale? Me acompañó mi hijo. Yo tengo, vamos, un hijo que por aquel entonces era muy pequeñito. Y el niño, bueno, pues el niño le encantó al presentador, se comió prácticamente él toda la sección y yo quise guardar de alguna forma ese audio. Me dieron el audio en ajá, CD y pensé que la mejor forma era guardarlo en un podcast, no solamente ajá. ese audio, de mi hijo interviniendo en la radio, ¿no? Tenía 4 años, sino de todas las intervenciones mías posteriores que hiciera. Y así es como empecé, como empecé a utilizar el podcast como una especie de repositorio para mis participaciones en radio. Fíjate que el podcast tiene muchísimo, muchísimo que ver con la radio. Mm.
Claro, o sea, en ese sentido el podcast es la evolución de la radio en sí misma y me imagino que es como que cualquier persona hoy día puede abrirse una cuenta, digamos, y Claro, tú disfrutar de piensas los beneficios. claro, tú piensa que para alguien que ha querido comunicar desde pequeño, el hecho de tener, un podcast es como tener una emisora de radio en tu casa, ¿vale? Mira, yo voy a enseñarte lo que tengo aquí abajo. O sea, lo que Ajá. tengo aquí abajo es una Rodecaster Pro 2, ¿vale? Y yo con esto puedo hacer verdaderas virguerías. Oh, Puedo buenísimo. realizar entrevistas, digamos, en remoto, entrevistas por teléfono, puedo mezclar diferentes fuentes de entrada y diferentes fuentes de salida, y para mí esto es, vamos, es apasionante. Una vez alguien me dijo, porque yo estaba trabajando durante muchísimos años de comercial, como te he dicho, y en departamentos Ajá, comerciales, y una vez alguien me dijo: "Si realmente lo que estás haciendo no te llena, lo que tienes que hacer es cambiar, pero radicalmente". Porque cuando pasan los años te quedarás con la sensación de que, oye, yo me quiero dedicar al marketing, yo me quiero dedicar al tema de la comunicación. ¿Por qué seguir haciéndote 5.000 6.000 kilómetros mensuales vendiendo? Oye, era encantado, vamos, me ganaba la vida estupendamente bien, pero yo quería no tanto calidad de vida, sino estar feliz con lo que yo hacía. Dicen que cuando uno emprende mm, y uno monta un negocio, tiene que ser en algo, primero que la gente diga: "Guau, tú de eso sabes mucho", ¿no? Segundo dado, con lo que tú disfrutes muchísimo, o sea, algo que realmente, o sea, mejor dicho, algo de lo que tú realmente sepas, ¿no? O sea, que te consideres una persona, que puedes aportar mucho valor. Y en tercer lugar, que es lo que te comentaba antes, y en tercer lugar, algo de lo que estés dispuesto, o sea, a lo que estés dispuesto a echarle 7 días a la semana, 10 horas al día. Porque cuando uno empieza como emprendedor, uno no tiene, no, yo como emprendedor tengo un horario, perdona, eso es cuando trabajabas por cuenta ajena. Cuando uno es un emprendedor tiene que ser en algo que le apasione tanto. Yo cuando estoy haciendo podcast no tengo la sensación de estar trabajando. Por esa razón diferencio entre la formación, la producción de podcast, ¿verdad? Y luego la producción propia de podcast. Porque cuando yo estoy formando o estoy produciendo podcast para otros, o sea, que me dan ajá. los audios y yo tengo que montar, no es lo mismo que cuando yo tengo que realizar todo ese Mm, proceso creativo a nivel de guión, a nivel de búsqueda de sonido, de efectos, de montaje, de postproducción, etcétera, etcétera. ajá. Está buenísimo porque, a ver, me llamó mucho la atención tu perfil en realidad porque tienes como las tres líneas. Eres, como yo te decía al principio antes de empezar a grabar, eres podcaster, y también eres una persona que acompaña a otros a hacerlo. Entonces como que se nota eso que viene de atrás, como tú decías, hace 11 años. O sea, como que en lo que transmites se siente como esa expertise. Claro. También, de alguna manera, también hablas de eso, de la expertise, pero sí, o sea, a mí me encanta en realidad. Yo, mira, yo, Ajá. esto, inicialmente, a ver, tenía mi podcast, con lo cual, pues, oye, pues ya sabes, ya eres podcaster, ¿no? Yo tengo en mi podcast, Podcastinitis, tengo aproximadamente unos 120, 130 capítulos, llevamos por la tercera temporada, y yo lo que quería era montar un sistema recurrente de venta de infoproductos, ¿vale? Sé hacer todo el sistema Mm, perfectamente y dije, bueno, pues voy a crear un curso, ¿vale? Para realizar, o sea, para poder lanzar tu podcast, de ¿vale? Para personas que no tienen nada de experiencia y nada de información, o para alguien que algo tiene que quiere mejorarlo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que me di mm, cuenta que cuando hacía este curso, o sea, cuando la gente me compraba, que me siguen comprando este curso, la mayoría de ajá. las personas, lo que hacen es llamarme, ponerse en contacto conmigo para decir: "Oye, ¿tú podrías hacerme el podcast?". Porque me he dado cuenta con tu curso que esto de hacer un podcast no es tan fácil, no es tan sencillo como yo entro en Anchor, me creo un canal, le pongo un nombre y me pongo a subir audios. Eso, pues hombre, si es para, oye, porque estás empezando, por ejemplo, o es porque lo que quieres son subir recetas de tortilla y de patatas o sea, y de las cocinillas que haces en casa, pues bien. Pero si tú quieres poner tu expertise, tu marca personal, tu empresa o sea, en manos de un podcast, o sea, que el podcast sea la voz de tu marca, tienes que tomártelo un poquito más en serio y tiene que tener una planificación, una organización, eh, toda una estructuración, ¿vale? Que no se consigue en 2 días. Y por esa razón comencé a producir podcast para otros, porque no les bastaba con la formación, y tengo un servicio que es un llave en mano, que Ajá. además de lanzarles el podcast, ellos no tienen que hacer prácticamente nada,
en todo el camino les voy, digamos, formando en las diferentes fases, ¿no? Que sería diseño del podcast, que sea toda parte de grabación, toda parte de edición, toda la parte de alojamiento, publicación y difusión, ¿no? Ajá. Entonces, Y me bueno, que y me quedó como, perdona que te interrumpa, no, no me pasa quedó nada. como esta parte, que habías dicho que hace 11 años habías partido con cuando recién se estaba dando, ¿no es cierto?, en Evox y todo eso. ¿Y cómo se fue dando? Porque fuiste guardando los primeros podcasts como para ti, entiendo, más o menos como lo Sí. que compartiste. Y ahí en adelante, ¿cómo se fue como formando eso hasta la actualidad? ¿En qué parte fue, digamos, este desarrollo de tus primeros podcasts? O por dónde, digamos, en tu historia, por dónde pasó Sí. esto de la idea de los infoproductos, de hacer tu Te propio comprendo, te curso. comprendo, te Ajá, comprendo. Yo cuando comencé a formarme en marketing digital, lo hice con mentores y con formaciones que tenían que ver muchísimo con la generación, o sea, con el diseño de infoproductos, ¿vale? Con la venta de ajá, infoproductos, ¿verdad? ajá, ajá, Me especialicé en email marketing. Yo continuaba por aquel entonces, ya estaba dando mis últimos escarceos en la venta. Después de 20 años vendiendo, comprendí que podía, si sabía, o sea, hacerlo, si tenía una pasión y habilidad por comunicar y encima conocía las herramientas para estandarizar y automatizar mi propuesta de valor y la venta de esos productos, ¿vale? El primer trabajo que yo tuve fuera de la venta fue como consultor de ventas, consultor ujú, de ventas en un plano muy digital, o ujú, sea, a través del inbound marketing, con email marketing, intentando ser muy activo en redes sociales y a través de un conocimiento transversal que yo tenía, que era el podcast, pues incluirlo dentro de esa puesta en escena mía o de esa propuesta de valor como consultor de ventas y utilizar el podcast como un formato más de contenido para difundir mi conocimiento, ¿no? Entonces claro, hice un podcast que se llama Reinventa tu Marketing, ¿vale? Que al final era un podcast dirigido, igual o sea, que el negocio en sí, iba dirigido a personas que saben hacer lo que venden, pero que no saben vender lo que hacen. La típica persona que ha estado claro. trabajando durante mucho tiempo en una empresa haciendo algo, ¿verdad? Y Mm, cuando se sale sabe hacerlo perfectamente, pero no tiene conocimientos ni de marketing ni de venta. Entonces los ayudaba en ese sentido. Y el podcast fue un elemento muy importante para poder conseguirlo porque me hizo de una forma muy fácil y muy cercana llegar a mis posibles clientes. Está buenísimo porque en esto que vas comentando es impresionante la cantidad como de habilidades tuyas que están integradas en el formato de podcast. Lo digo porque comentas de marketing, de la parte oratoria, la parte humanística, digamos más como de tu infancia, pero oratoria junto con escritura y también con la parte técnica de como cinematográfica que incluye varios elementos dentro como de esta receta de cocina que tú armas a tu propio criterio y me encanta como al final es un arte, ¿no? Y, y te quería hacer una pregunta porque esto, lo último que tú compartes es el podcast que hiciste tú, que es Reinventa tu Marketing, ¿no es cierto? Que es como ya tú vuelto como una persona experta que puede acompañar a otros, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Pero sí. en tu caso, ¿cómo descubriste hacer el podcast, por ejemplo, el Podcastinitis, creo que se llama, ¿no? Sí. ¿O Eso es cómo has una buena pregunta. descubierto, cómo tú desde tu persona has descubierto como que, ¿Por qué especializarme? Al eso, final, al claro, qué tipo final de contenido, de dónde te ha salido eso? ¿Cómo claro. saber qué tipo de contenido vas a crear en un formato podcast? Pues mira, todo En tu viene porque, experiencia. claro, yo estoy muy centrado en el tema de como consultor de ventas y me di cuenta que al final la gente por lo que me buscaba era para que los ayudara en temas de marketing digital, ¿vale? Mm, De hecho, estuve como product manager de una escuela de negocios de ventas, diseñando y dirigiendo toda la puesta en práctica de un máster de ventas, ¿verdad? Todo el tema de automatización, todo el tema de marketing estratégico, etcétera, etcétera. Y eso me hizo que luego, independientemente de que sea un cliente, el resto de clientes ya me venían directamente por el tema de marketing.
Entonces dejé completamente, abandoné toda esa parte que me duele mucho porque es algo con lo que yo disfruto mucho, de lo que creo que tengo mucha experiencia, mucho conocimiento que traspasar todo lo que tiene que ver con las ventas, y me centré en marketing digital. Pero un día una persona me dijo: "Santos, por qué no pruebas a especializarte?". ¿Vale? Porque como marketing digital hay muchos consultores, hay mucho en el mercado, hay mucho de este tema. ¿Por qué no pruebas a especializarte con algo con lo que realmente disfrutas tú? ¿Vale? Dentro del marketing digital yo pensé en email marketing, pensé en todo lo que tiene que ver con social paid, con social media, pero había algo que concretamente era una super mega hiper especialización, que es el podcast, que no deja de ser un formato de contenido, ¿vale? Dentro del inbound marketing, dentro de, vamos, del social media, como algo que puedes, que puedes, digamos, difundir, ¿verdad? Entonces lo que hice fue especializarme, creé mi marca personal como Santos Garrido, ¿vale? Y lo que hice fue especializarme en podcasting, ¿vale? Y podcasting, digamos, bajo el paraguas del marketing. No hacer un podcast por sí, me gusta decir mis clientes, ¿no? Pero aquellos profesionales que confían en mí, eh, no salen solamente con un podcast formado, sino con una idea muy clara de lo que tienen que hacer con ese podcast o cómo integrar ese podcast en sus estrategias de marketing, de inbound marketing y en definitiva, en sus estrategias de contenido, ¿verdad? Para que no sea solamente, oye, mira, ponerme delante de un micrófono y hablar, esperando un número de seguidores, sino su marcarse metas, ¿no? Y lo de Podcastinitis vino, esto es una cosa bastante graciosa, porque yo quería poner un nombre, yo soy muy desenfadado en mis podcasts, en todo, y digamos, es que creo que quien me conoce, la gente con quien normalmente comparto mi vida, sabe que soy un tío muy cachondo, siempre estoy buscando el lado más cómico de las cosas, ¿no? Me gusta vivir la vida con alegría, y pensé que era un guiño, porque cuando yo grababa muchos podcasts se me inflamaba la garganta. Ajá. Entonces yo decía, es que tengo podcastinitis. O sea, cuando una palabra acaba en itis es porque hay una información, ¿no? Yo decía, es que tengo podcastinitis. Y dije, leche, ¿vale? Porque luego había otro concepto que era podcastinización, ¿vale? Por lo de procrastinación, ¿vale? Pero me pareció que era mucho mejor lo de podcastinitis, ¿no? Eso de, oye, si estás loco por tener un podcast, como digo yo en esto que digo, si estás loco. Ah, mira, te lo voy a poner, creo que lo tengo aquí, mira. Ajá. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis, ¿vale? Y ese al final iba a ser el leitmotiv de mi podcast. ¿Eso es parte de la edición donde integras esa parte? Sí, digamos que empieza con la intro, ¿vale? Empezaría con la intro, yo te la pongo. Bienvenido, bien. Y luego acaba finalmente con un auto que cuando acaba, yo con esta música me despido. Y luego al final de la música, pues acaba con. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis. Bueno, y también podemos lanzar aplausos, ¿eh? Bueno. De ahí salió, querido. Ajá. Bueno, buenísimo. Y nada, en realidad, dime, me gustaría preguntarte ahora como cómo es tu día a día actual, digamos, eh, Actual. claro, Pues mira, por dónde siguen esos intereses tuyos y lo que te apasiona, como. Ujú. sí, 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 sí. Pues mira, yo mi día a día compatibilizo todas las tareas y labores como productor y formador en podcasting, ¿vale? También con una labor muy importante que desempeño para una empresa española, una startup española, con un futuro extraordinario como director de marketing y comunicación, ¿no? Ajá. Eh, Poco te puedo contar de lo que hago en esta empresa, que al final es coordinar toda un área de marketing y de comunicación con colaboradores y con partners externos, y también compañeros a nivel interno del departamento, que lo que hacemos es, pues bueno, pues de alguna forma dar a conocer nuestra marca, seducir y atraer a prospectos que pensemos que pueden estar interesados en lo que les ofrecemos, y de alguna forma ponerles el camino lo más sencillo posible a esa avanzadilla, ¿no? De las empresas, que es el departamento de ventas, ¿no? Y luego Ujú. por las tardes ya cambia todo. Por las tardes o sea, es ya cuando
cuando saco el micrófono y cuando lo dedico, pues tanto para atender a clientes del tema de podcast como para ir avanzando en proyectos de producción de podcast propios. Ujú, Y luego, evidentemente, bueno, pues pensando en nuevas ideas para nutrir ese podcast, Podcastinitis, sobre temas ya no solo ya de podcasting, sino ya también de marketing digital, que bueno, es un poco, eh, y ya lo dejo aquí ya te lo aviso, es un poco la deriva que va a tener o sea, este programa, ¿no? Porque entiendo que hablar de podcast está muy bien, pero ya tenemos 120 capítulos y ahora podemos hablar de materias y de asuntos que estén muy relacionados con el podcast, ¿verdad? ajá, Y que, o sea, ves, muchas veces hablamos de la importancia de los títulos, por ejemplo, de la importancia de los guiones, pues podemos hablar un día de storytelling, podemos hablar un día de copywriting, podemos hablar un día también, oye, si hablamos de la importancia también de la portada, cómo hacer una portada, digamos, impresionante, que puede ser una portada impresionante o una imagen para tus publicaciones, ¿verdad? Con el uso de herramientas, digamos, que podemos conocer, de pago como Illustrator, o sea, o semi gratuitas como Canva. Canva es una maravilla, por cierto. buenísimo. Y bueno, hablando un poco como de esto que hacen las personas cuando tratan de construir un podcast a través de sus propios medios, ¿no es cierto? Y desde su propia base como principante. em, ¿Cuáles crees tú que son los principales errores que ellos cometen en ese proceso de iniciarse y cómo los pueden mejorar? Yo creo que para tener un podcast lo más importante que hay que tener es algo que contar, ¿vale? Un Mm, conocimiento experto y validado, con el que puedas dar una información que sea realmente útil a la persona que te lee o, en este caso, que te escucha, ¿vale? Hay mucha gente que por mirarse al ombligo lo que hace es, oye, pues yo voy a lanzar un podcast porque a mí me gustaría hablar a la gente de, pero es que no se trata de que de que a ti te guste hablar a la gente de. Se trata de claro. que tú puedas saber a través vamos, de un estudio esto de mercado, o sea, o de señales que puedas ir viendo, que lo que tú vas a hacer va a atraerle a la gente, va a gustarle, va a servirle de algo, ¿vale? Porque mucha Mm, gente, mira, hay presentadores del Televisión en España que cobran casi medio millón de euros por presentar un programa. ¿Vale? Porque ellos saltan en sí, hagan el programa de lo que lo hagan. Entonces, cuando uno es novel, es novato, lo que no puede pensar es que, oye, como yo soy bueno hablando de la cría de caracoles, pues voy a hacer un podcast de la cría de caracoles, que eso a la gente le va a encantar. Y ahora va a ser un podcast de 3 horas, diario, todos los días hablando de... No, 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 perdona, vamos a ir. Vamos a ir parte por parte. Yo tengo, por ejemplo, mi podcast es lo que se llama metapodcast. O sea, yo hablo ajá. sobre podcast, ¿vale? Entonces, el nicho que tiene es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pero la conversión que tiene en cuanto o sea, en cuanto a seguidores, a oyentes, a personas que me escriben, a gente que esté interesada, o sea, es muy alta porque es un podcast muy especializado, ¿vale? Para Mm, una propuesta de valor muy especializada. Luego, el tercer error que cometen es pensar primero antes en el micrófono y no en un calendario de contenidos. Si tú no eres capaz de coger un folio en blanco o una hoja de Word en blanco y poner pues 50 posibles títulos de contenidos que tú podrías, llámese blog o llámese podcast, o sea, hacer capítulos, ¿vale? O sea, escribir el título de 50 capítulos, mm, posiblemente no sea esa temática a la que te tienes que dirigir. O sea, a la que te tienes que dedicar, perdón. Porque luego esos contenidos que tú has, digamos, plasmado en un brainstorming, en una hoja, los tienes que traspasar a un calendario de contenidos, ¿vale? O claro. sea, y decir, yo voy a publicar todas las semanas, los viernes, mi podcast. Con lo cual, yo lo que necesito es que si voy a publicar el día 1 de julio, el último día de junio estén ya grabados y publicados todos los podcasts de junio. Mm, Todos, ¿vale? O sea, que el último día de junio estén publicados todos los podcasts de julio, ¿vale? Y mm, esto solo se consigue cuando, realmente tienes un conocimiento vasto sobre una materia, y eres capaz de imaginar, oye, diferentes capítulos para poder completar ese mapa, ¿vale? Que al final, va a tener tu oyente de ti, ¿no? O sea, decir, oye, esta persona sabe y con eso ganamos, pues, como no, como cualquier contenido digital, ganamos autoridad, ganamos confianza y ganamos reputación. ujú.
Está buenísimo. Y me gustaría pasar como a la parte de las preguntas rápidas de este podcast, que tiene que ver un poco como con tu propio perfil, tu propia persona, ¿no es cierto? Quizás podríamos poner como enfoque, obviamente, tu rol como podcaster y me gustaría hacerte unas preguntas con respecto a tus competencias, motivadores, personalidad y el dónde, ¿ya? Ahí lo explico más al detalle, pero la primera pregunta me gustaría saber qué competencias crees tú que son principales para ser podcaster, por lo menos en tu experiencia personal. Com- Competencias, habilidades puede ser. bueno, en primer lugar, a nivel organizativo, creo que sea una persona bastante organizada. Mm, ¿Vale? La planificación y la organización cumplen un punto muy importante en la producción de podcast, aunque sea un podcast pequeñito de una persona, vale. ¿vale? En segundo lugar, tienes que tener capacidad o cierta habilidad para escribir, porque los Mm, podcasts, o sea, hay mucha gente que dice: "No, yo no escribo guiones". Bueno, los mejores podcasts normalmente son podcasts que van guionizados porque, te has tomado tu tiempo para decir la palabra concreta y exacta, ¿vale? Que tiene que conectar o que tiene que colaborar para que tu oyente visualice realmente las ideas y los conceptos que tú quieres transmitirle, ¿no? ujú. Yo lo de la voz bonita, la voz buena, vamos, mira, yo recuerdo que había un un crack del mundo digital, ¿vale? Que se llama Joan Boluda. Yo a Joan Boluda escuchaba su podcast desde hace mucho tiempo y la verdad es que lo que me tiraba para atrás era la voz. Decía, porque o sea, es un chico que empieza su podcast diciendo marketing digital, producto, no sé qué. Y es como un poco así, no sé, como película de esta de los Looney Tunes y tal, ¿no? Pero es algo que me enganchó, es algo que me enganchó, ¿no? O sea, Ajá. algo que me enganchó y a mí y me daba rabia y necesidad, rabia y necesidad de tener que escuchar los podcasts de esta persona. Y no tiene una voz o sea, excelente, pero es el mejor podcast de marketing digital que hay en lengua hispana. O sea, que la voz no es todo, no sería. Fundamentalmente ser una persona Claro. organizada y tener eso, capacidad para escribir yo creo que eso es lo mínimo, mínimo. Claro, organización, planificación y el escribir, ¿no? Sí. Y en cuanto a motivadores, y pueden ser tuyos, personales o motivadores en general, ¿por qué? El tema del por qué. Tus principales motivadores de seguir haciendo esto, si los pudieras resumir, Sí. ¿cuáles podrían ser? Yo te lo puedo resumir en una frase, por la gente que me acompaña, ¿vale? Y no solamente te hablo de mi familia. O sea, evidentemente, Mm, uno cuando piensa en su familia es, oye, mira, si hago esto, me puedo desarrollar en esta parcela, pues voy a ganar más dinero, por supuesto, pero también voy a estar más feliz. Esa felicidad se la voy a traspasar a ellos. Pero, como te digo, no solamente me refiero a mi familia, sino a la gente que me rodea. Hay gente, casualmente, bueno, hace un año y medio más o menos, contacté con un grupo de personas que tenemos un proyecto que va lento, ¿vale? Pero ya parece que está ya a punto de arrancar. Ha habido momentos buenos, momentos malos, momentos de alguno que otro querer tirar la toalla. Y muchas veces me hacía esa pregunta: ¿por qué no dejo esto ya? ¿Por qué si veo yo que llevo un año detrás de cerrar este proyecto y no se ha cerrado, por qué no lo cierro, no? Y me di cuenta de que era por esa gente del grupo, por esa gente que estábamos en el grupo, ¿vale? En especial por una persona, ¿vale? Que había confiado desde un principio en mí, y el hecho de no querer decepcionar y de querer demostrar que las cosas se podían hacer incluso mejor de lo que esa otra persona había imaginado, para mí es un verdadero acicate. mm, buenísimo, buenísimo. Y bueno, habías dicho una parte de tu personalidad que es la parte más cómica, ¿no es cierto? La parte cómica de Sí. ti. ¿Qué otras características de tu personalidad crees que están también proyectadas o implementadas en el contenido de podcast que tú creas? Bueno, bueno, bueno. Esa pregunta es complicada, porque cuando uno se muestra como Claro. es muy difícil definirse. O sea, cuanta más transparencia demuestras, o sea, al final me podía estar o echando flores o al contrario, ¿no? Pero, a ver, yo soy una persona muy natural y he sido una persona muy natural Mm, en mi vida personal, en mi vida profesional. Todos los que han trabajado conmigo lo han dicho, el carisma que puedo llegar a tener en el trabajo,
que intento empujar a la gente conmigo, intento que el trabajo o sea, y que el momento conmigo sea ameno. Y al final es lo que hago. A mí me daría igual Mm, hacer un late show o hacer un podcast sobre podcasting. Sería mm, posiblemente la misma persona. Y en segundo lugar, aparte de esa originalidad que yo intento, o esa transparencia, ¿no?, que yo intento transmitir en mis podcasts, yo siempre que hago las cosas pienso en los demás. No lo típico de que, oye, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti o no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Sino yo tengo algo muy muy, muy interiorizado y es algo que transmito a toda la gente con las que hablo de podcast, y es que cuando tengan un podcast, piensen en la persona que le está viendo, no en los 1000 o los 2000 o los 5000 seguidores, no, piensen en una persona. O sea, en marketing esto es un buyer persona, por ejemplo, ¿no? Pues piensa en tu oyente ideal, alguien, o sea, con quien tú lograste hablar, que sabes que te escucha, ¿vale? Yo tengo bastantes oyentes que me escriben, algunos nos mandamos WhatsApp, nos llamamos por teléfono, tal y cual, algunos los he conocido en persona, y es una experiencia extraordinaria, brutal, Miguel, porque cuando te pones a grabar el siguiente capítulo, te das la sensación de que en la cámara está esa persona y no está, digamos, un ente o una imagen, digamos, difusa de todos tus seguidores, ¿no? ¿Verdad? ajá, Entonces está buenísimo. creo que es importante pensar en eso, pensar en la gente, y cuando haces podcast, pues ya ni te digo, ¿no? O sea, igual que yo no hago Ajá, algo que le pueda perjudicar a nadie, ¿vale? Pues ujú, intento que oye, hay veces que llevo el podcast y que llevo a lo mejor 10 minutos y yo mismo noto, que me quiero ir a 15, pero que estoy un poco por la razón que sea, que no transmito o que no hay por qué alargarlo, y pensando en esa persona para que pueda escuchar otro podcast o el siguiente mío, lo que hago automáticamente es ir y ya despidiéndome y tal. ajá, buenísimo, buenísimo. Sí, y bueno, ya como para también respetar el tiempo del podcast y respetar también tu tiempo, Santos, me gustaría hacerte la siguiente pregunta que me parece que es la última que tengo, que Sí, es con respecto a tu futuro, sí. con este año, con tus proyectos, ¿no es cierto? ¿Qué proyectos o iniciativas estás trabajando en los próximos meses, este año? O cosas que has tenido guardadas pero que todavía no, como proyectos, digamos, y que te gustaría hacer a futuro. Pues bueno, quiero acabar lo que tengo en marcha. Estoy trabajando en la producción de la ficción sonora. Hice un capítulo cero que vamos, está dando muchísimas vueltas, y quien lo ha escuchado les ha gustado bastante. Una ficción sonora, pues vamos, en la que he hecho yo tanto el guión como todo el tema de montaje, postproducción, etcétera, etcétera. Ajá. Luego, aparte, continúo trabajando esto. Voy a coger pocos proyectos Ujú, para producción de podcast a terceros, ¿vale? Tengo la suerte de disponer del tiempo prácticamente justo para disfrutar la vida después de la jornada laboral, ujú. y con lo cual me permite que, ¡buah!, ojalá pueda decir eso toda la vida, toco madera, me permite elegir los clientes con los que quiero trabajar, ¿verdad? Entonces, Ajá. seguir con estos proyectos con ellos, seguir también con esos proyectos que son más personales, ¿verdad? No Claro. podcast para los demás, sino podcast con el SEO mío. Continuar, por supuesto, con Podcast Infinities, y posiblemente lo que haga sea darle, eso. Tengo ganas, ¿sabes de qué? Tengo ganas de darle Ajá. pese a que me gusta mucho, pero como también controlo bastante WordPress, tengo ganas de darle una limpieza y un remodelado a la página web, quitar algún que otro producto que tengo, insertar productos nuevos y bueno, vamos, demasiadas cosas te he dicho porque ahora mismo estamos en diciembre. Claro. Claro. Súper, sí. Y bueno, nada, para las personas que te quieran seguir, saber más de ti, saber cómo lo que les puedes ofrecer, ¿no es cierto? ¿Dónde la gente Sí. te puede contactar o seguir? Pues mira, yo tengo un canal que me he dado cuenta que para mí, como primera toma de contacto, es estupendo, que es LinkedIn. LinkedIn, buscan Ajá. Santos Garrido López y ahí me van a encontrar a mí. Vamos, yo soy de los que si me dan, o sea, si me piden conectar conmigo, me dejan un mensaje en plan, mira, que quiero conectar contigo por esto, por lo otro, yo encantado de la vida. Luego, evidentemente, en santosgarrido.com, ¿vale? Que es mi página web, donde ahí, bueno, aparte de que hay hoy un formulario de contacto, etcétera, etcétera, pues ahí también ya de principio nada más entrar, van a tener un regalo, un descargable con lo que sería la caja de herramientas, ¿no? Todo lo que sería necesario.
a nivel de accesorios, ¿no? Para poder montar un podcast. Luego estoy en otras redes sociales, pero fundamentalmente soy mucho más activo en LinkedIn y luego, evidentemente, vamos, que busquen Podcastinitis a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music o iVoox, Ajá. Podcastinitis. Y nada, ahí podrán escuchar, vamos, estas locuras de un podcaster que, en fin, que intento transmitir lo que sé de una forma lo más amena posible para que la gente lo entienda con rapidez. Ujú, buenísimo. Bueno, toda esa información la vamos a estar dejando en la descripción de este Ah, podcast. muchas gracias, muchas gracias. Y los rescates, o sea, aprendí mucho de ti, Santos, por esto de podcastinitis, de ponerle tu propio sello, ¿no es cierto? Tu propio, como, ser auténtico en la producción de tus podcasts. Me encantó eso, el ser cómico, el permitirse también ser cómico. Es algo muy, digamos, interesante para mí, a nivel como cultural de de las personas, no sé, siento como que hay personas que tratan de hacer eso, como ser ellas mismas en la producción de sus contenidos y no lo logran, y es como eso de soltar, lo veo reflejado en ti, o sea, te veo súper como tú mismo, en lo que Y estoy lo aquí, y estoy lo aquí transmites. contenido, y estoy aquí contenido porque vamos, te hubiera puesto 1000 voces diferentes que tengo aquí que puedo modular y tal, pero vamos, que Claro, mira, al final cuando uno entra en el mundo de los negocios, ajá, y sigue pensando que esto es un mundo de chaqueta y corbata, ¿verdad? claro, Y que para ser respetado, y para ser escuchado tienes que ir con corbata y súper bien peinado y tal, y tienes mm, que tener un perfil aburrido de de LinkedIn. Eso lo piensa la gente que realmente no tiene un valor que ofrecer o que son muy antiguos. O sea, que decirte, hay mucha gente que tiene ese perfil y que, oye, que vienen de otra generación, y yo lo entiendo, pero yo estoy en esa generación a ver, que empezamos a descubrir todo el mundo digital, todo el mundo de Internet. Yo tuve siempre, vamos, súper claro que el día que pusiera yo los pies dentro de Internet y dentro de las redes sociales sería para ser como yo soy, porque es que si no, al final, al cabo de 2, 3 reuniones, 2, 3 llamadas o 10 mensajes, o sea, van a saber cómo es uno, ¿no? O sea, y yo creo que cuando a ti te contratan o cuando tú convences o cuando alguien cree en ti, es porque está viendo detrás, o sea, está viendo el valor detrás de algo real. Y algo real nunca es una fachada impostada, ¿verdad? Sino mm, la naturalidad y muchas veces el humor y la ironía y el sarcasmo y todo esto, pues, mm. pues ayuda bastante. Claro, esa parte, y qué bueno que lo comentas porque en verdad fue, lo comentas cuando recién Mm. partió, digamos, esto muy de atrás, esta decisión tuya, de justamente ser tú mismo. Y claro, cuando yo te pregunté, oye, ¿qué partes de tu personalidad están puestas en tu podcast? Dijiste que quizás de alguna manera era una pregunta difícil, o porque en realidad me doy cuenta ahora de que ser tú mismo incluye el ser natural, el tener carisma, el ser cómico, el ser ameno con las demás personas con las que estás trabajando. Y me encanta eso. Y también quería rescatar esto como de esta libertad tuya de apuntar a elegir tus clientes y también dejarte tus tiempos después al final de la jornada como para también complementar la parte profesional con la parte quizás familiar Claro, claro, claro. Ya ¿cierto? solo Y me tus falta tiempos libres convencer a así. mí, solo me falta ¿Ah? convencer a mi hijo para que monte un podcast. Ya sería estupendo. Estupendo, para hablar del FIFA y del fútbol y de la Play y de todas Claro. estas historias. Ajá. Bueno, Santos, ha sido una gran oportunidad tenerte aquí en este podcast. Me encantó tu historia, tus anécdotas, ¿no es cierto? La manera en cómo lo transmitiste, toda la información que compartiste acá y conmigo y con los oyentes. No sé si quieras añadir algo más. Nada, Miguel, agradecer a ti la confianza, esa llamada. Yo cuando me llaman digo sí, siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Y creo que esta es la mejor forma de acabar. Porque yo recuerdo cuando estaba empezando, las muchas ganas que yo tenía con mi podcast, por ejemplo, de poder entrevistar oye, a determinados profesionales que me habían sido inspiradores, por ejemplo, Claro. y muchas veces me daba muchísima rabia ese miedo a priori que uno sentía de decir, no, es que este me va a decir que no, ese tal. A mí me empezó a cambiar la vida en los negocios el día que yo llamé a una persona top, ¿vale? Mm. Muy top, una persona de la que yo había leído sus libros y, vamos, y me dijo que sí quería darme una entrevista. Entonces yo dije, bueno, pues de aquí para abajo. Para mí era tan top que ya desde entonces
no hay nadie a quien no yo haya podido llamar para entrevistar, que yo haya pensado que era para mí más importante que aquella persona. Claro. Y desde entonces, pues nada, es lo que hay. Así que Está, yo te está animo buenísimo. a que sigas haciendo muchísimas entrevistas, escribiendo a mucha gente, porque va a ser bueno para ti, que vas a aprender mucho, y sobre todo también para tu audiencia, ¿no? Que va a tener tu valor y el de las personas invitadas. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, Miguel. Ajá. Claro que sí, voy a seguir haciendo esto y tú eres una referencia para mí, ya te lo compartí con las cosas que rescaté, o sea, me inspiraste a hacerlas. Esta conversación me va a quedar en los próximos días, las próximas semanas dando vuelta ahí de cómo puedo mejorar y cómo, siendo tú un referente para mí, puedo seguir surgiendo desde ahí. Así que buenísimo, te lo agradezco Nada, muchísimas y gracias. nada, te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos y a la gente que nos está escuchando, los invito a seguir a Santos en sus redes, toda su información la vamos a dejar en la descripción. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente video.